La tecnología mal utilizada genera más perjuicios que beneficios. El futuro del trabajo es emocional porque el éxito de cualquier proceso tecnológico sigue dependiendo de que una persona esté motivada y esté en el centro de acción. La IA nos invita a seguir potenciándonos, ¿no? Que la tecnología nos invita a seguir potenciándonos. Porque es indudable también que el liderazgo influye muchísimo en cómo esas personas se sienten y desarrollan dentro de una organización. Tenemos un líder que pushea, que tira para adelante, que realmente quiere incorporar mejoras, pero esto debe ser una política que venga desde arriba, ¿no? Que realmente todas las áreas estén involucradas. Un líder empático, esto ya se sabe, entiende realmente y se conecta con las emociones de su equipo. Ser colaborativos, de entender en qué el otro me puede potenciar a mí, ¿sí? Y en función a eso, construir equipos que nos potencian. Qué importante que es conocer a tu equipo de trabajo realmente. Y no solo a tu equipo, también a las personas que trabajan en la organización, ocupen el rol que ocupen, estén trabajando directamente con vos o no. Creo que tiene que ver con el contacto humano que vas a tener en algún momento con esa persona y en la forma en la cual vas a abordar esa. El bienestar es el motor y el resultado es el destino. Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de las Talent Talks. Mi nombre es Ignacio y hoy vamos a abordar un tema que como profesionales formados en áreas humanas consideramos que es realmente importante poder abordar, que es la inteligencia emocional. Para ello, hoy nos acompaña Mariana Varillaro, licenciada en Relaciones del Trabajo, coach organizacional y especializada en desarrollo humano. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Ignacio? Paola, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, por suerte, todo tranqui, expectante, obviamente, por este tema tan interesante como bien dijiste. Bueno, me alegro. Aprovecho también para presentar una vez más a Paola, que nos va a estar acompañando el día de hoy. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Nachito. Hola, Mari, qué lindo tenerte acá y compartir este espacio, ¿sí? Y bueno, como siempre digo en cada encuentro que nos convoca, ¿sí? Esperemos dar información de valor para la gente que conforma nuestra comunidad. Así que gracias por estar ahí. Ojalá que así sea. Bueno, chicas, voy a disparar el tema de hoy, por así decirlo, poniendo en debate una frase que en algún momento también conversamos con una persona que pasó por este segmento de entrevistas, y es que el futuro del trabajo es emocional. Mariana, ¿qué opinas de esto? ¿Coincidís? Bien, bueno, principalmente estamos viviendo un cambio de paradigma, ¿no? Donde durante años la tecnología era este valor diferencial, ¿no? Que aportaba a las empresas. Justamente se habla de cambio de paradigma porque siento que hoy la tecnología se comoditizó, por decirlo de alguna manera, ya que todos tenemos acceso a la IA, ¿sí? Y se podría decir que la tecnología mal utilizada genera más perjuicios que beneficios. Entonces, ¿dónde está la ventaja competitiva hoy? Y tiene que ver justamente con esto que mencionabas, es que las máquinas no pueden replicar para nada el valor diferencial que aporta la gestión humana en el proceso. No es que la IA nos va a sacar trabajo, sino que va a sacar o va a quitar el empleo a la persona que no pone a la IA como amigo, que no pone a la IA como esta ventaja competitiva, chicos, porque llegó para quedarse, pero nuestro valor diferencial, la IA no lo reemplaza, ¿sí? Y principalmente pongo el foco en un pilar fundamental, lo que hoy en día hay una corriente que se llama la economía del conocimiento, que vendría a ser como hoy todos aquellos resultados financieros, ¿sí? Son justamente una consecuencia directa de la cultura. No se trata de que la gente sea feliz a toda costa con todos los beneficios que podemos implementar al interior de la organización,
sino se trata de que esa seguridad psicológica, ese contrato psicológico, venga dado justamente porque las personas trabajando felizmente hacen mejor su trabajo y toman mejores decisiones. Entonces, un equipo que puede gestionar sus emociones, y acá entra la inteligencia emocional, es un equipo que se atreve a innovar, que está más distendido cuando un líder tiene que tomar una decisión, ¿sí? Y sobre todo y principalmente, algo que ustedes también en las otras Talent Talk que yo vengo siguiendo vienen mencionando, no le tienen miedo al error. Es ese líder que se sale del personaje y es más humano, pies en la tierra. Aparece un problema, bueno, en equipo vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero justamente esto no se logra si nosotros no ponemos como eje la inteligencia emocional, ¿sí? Este factor humano que, como decimos, la máquina no lo va a sacar para nada. Y esto tiene que ver con la diferenciación con la IA, ¿no? La inteligencia artificial obviamente va a dar respuesta a todo lo transaccional, ¿sí? Pero creo que va a elevar el valor humano porque tenemos que trabajar codo a codo, ¿sí? De esa manera no nos viene a sacar trabajo, sino que viene a complementar la parte más humanizante que tenemos que seguir poniendo. La escucha activa, la empatía, la resiliencia, no son formas nuevas, siempre estuvieron, solo que ahora las tenemos que dejar más al descubierto y hacernos acopio de justamente todas ellas, que el conjunto de todas ellas es la inteligencia emocional que tanto Daniel Goleman nos hablaba. Entonces, bueno, para sintetizar un poquitito esto que bien vos decías, me lleva a la conclusión que yo, por ejemplo, cuando hablo como consultora con mis clientes en la primera reunión, lo primero que le pregunto es ¿cuál es la tasa de rotación, de ascensos, de promociones? No, acá no hay. No, bueno, mira, esta es la estructura, te comparto el organigrama. Y son estructuras muy chatas donde las personas no le dan lugar. Entonces, claro, tenemos líderes completamente desmotivados. Acá no hay lugar justamente para poner el factor humano en el centro. Entonces, después se sorprenden y acto seguido, en la misma charla, me dicen, no entiendo por qué las personas se van, y si no le das oportunidades. Entonces, justamente la tasa de promoción en una organización y la tasa de ausentismo en una organización, porque hoy en día está comprobado, hay muchos indicadores que dicen que cuando la persona está en altos niveles de estrés, también se enferma, y eso lleva a que falte. Entonces, todo eso son como mis warning signs, todos los alarmantes donde yo voy viendo que justamente es la inteligencia artificial mal utilizada, porque la ponen como eje y se olvidan del factor humano. Entonces, tal cual veníamos diciendo, me parece que es muy importante no perder ese foco, ¿sí? Y sobre todo que el futuro del trabajo es emocional, porque el éxito de cualquier proceso tecnológico sigue dependiendo de que una persona esté motivada y esté en el centro de acción. Sabes que te escuchaba, Mari, y voy a robar esa frase cuando dé clases. Te comoditizó. ¿Cómo fue que dijiste? Sí, que yo soy buena inventando palabras. Sí, es que es así, realmente. Sí, realmente es así y tiene que ver con esto de entender que, yo lo decía en una talent anterior, tiene que ver con caer en cuenta, ¿no? Que la IA nos invita a seguir potenciándonos, ¿no? Que la tecnología nos invita a seguir potenciándonos, ¿no? Entonces, y me pasa cuando doy clases en la universidad, que siempre, o sea, ponemos como ejemplo, ¿no? O sea, la gestión antes de la pandemia, la gestión después de la pandemia. Justo hoy, tomando entrevistas, me pasó de tener que hablar de esta transformación del profesional de recursos humanos, ¿no? Haciendo la tarea de gestión del talento.
porque claramente hoy lo vivimos atravesados por la tecnología, donde la agilidad y la transformación cultural que implicó incorporar un montón de herramientas que teníamos al alcance de la mano, implica, ¿no?, trabajar la adaptación de las personas que conforman nuestra organización. Entonces, claramente en esto que vos mencionás, la inteligencia emocional, yo también tengo una crítica constructiva, ¿no?, que está como muy de moda y la gente no termina de darle la importancia que refiere, ¿no?, a la inteligencia emocional. No sé si te pasa a vos como consultora o también en tus clientes, pero hay como una tendencia, ¿no?, de hablar de salud emocional sin entender mucho de qué se trata eso, ¿no?, de qué se trata y de la importancia que tiene, y que cosas muy sencillas como las que vos nombraste antes, ¿no?, la tasa de promoción, ¿no?, o sea, ya nos dice si la empresa tiene una tendencia a tener cierta salud dentro de su organización, que no necesitas implementar, no sé, un plan de beneficios que no podés sostener o que no podés pagar, que a veces con diferentes incorporaciones, ¿no?, de atenciones, de generar espacios saludables, de tener un buen clima de trabajo, eso puede hacer que la gente trabaje mucho mejor, ¿no?, y hacerla más productiva. Sí, sí, totalmente. De hecho, las generaciones actuales, especialmente todo lo que es under 25, eligen su empleo, ¿sí?, según cómo éste alinea con sus valores, con su identidad en el trabajo, ¿sí? Buscan esta coherencia en detrimento de estos beneficios que vos bien nombrabas. Si una empresa justamente ignora lo emocional, a corto plazo va a servir porque lo salarial es lo que sostiene la relación. Pero esa desconexión, el colaborador entonces se siente desconectado, da hasta donde puede, y más si es un perfil profesional, enseguida está actualizando su perfil en LinkedIn y está buscando empleo, y a los 3 meses ya justamente está cambiando porque empieza a trabajar en piloto automático y no puede desempeñarse como realmente quiere. Entonces, esto más o menos responde a esto de que el futuro va por ahí, a hacer foco en lo emocional. Es un placer escucharlas realmente, chicas. Me gustaría poder apuntar a la gestión del liderazgo, ¿no?, desde la inteligencia emocional. ¿Qué rasgos creen que hoy en los líderes generan confianza y compromiso cuando hablamos de sus equipos de trabajo? Porque es indudable también que el liderazgo influye muchísimo en cómo esas personas se sienten y desarrollan dentro de una organización. Sí, hoy en día justamente los líderes, creo yo, se esmeran mucho para mantener conectados a los colaboradores, tratar de entender cuáles son sus necesidades. Digamos, los líderes que ejercen aquel liderazgo asertivo, tratar de entender por qué una decisión fue mal tomada. Pero bueno, incluso, digamos, en la primer línea, pero este comportamiento a veces lo que sucede, creo yo, es que no es sostenido por toda la organización. Entonces, tenemos un líder que pushea, que tira para adelante, que realmente quiere incorporar mejoras, pero esto debe ser una política que venga desde arriba, ¿no? Que realmente todas las áreas estén involucradas, que se hagan reuniones asiduas de feedback, que si va a haber un buen proceso de evaluación de desempeño. A mí particularmente yo apuesto mucho al modelo 180, autoevaluación y evaluación del líder, y muchas veces cuando lo quiero implementar en las empresas, porque me llaman para eso, me dicen, bueno, pero vamos a hacerlo para tal área, pero para esta otra no. Entonces es como que no, yo empiezo como reeducando o tratando de hacerles ver justamente que justamente los líderes de hoy en día tienen que pensar en que es para todos y para cada uno de los colaboradores, ¿no? Y me meto un poquitito, Ignacio, si me permitís, con el tema de la empatía, ya que me preguntabas. Hoy en día la empatía es más que una nueva forma de liderazgo, que tampoco es nueva porque siempre estuvo, sino que también hay que pensarlo como un todo integrado, como un sistema operativo. Antes el liderazgo era más bien visto como un sistema de control de mando, y ahora tiene que ser algo más colaborativo,
de escucha. ¿Sí? Hay que leer Daniel Goleman y tenerlo ahí como la Biblia. Y justamente habla de eso, autogestión, empatía, todo lo que tiene que ver con el rol del líder como colaborativo, justamente. Y bueno, justamente eso es muy, muy valioso para poder ajustar esta estrategia que, como vengo diciendo, tiene que venir de arriba, tiene que ser una visión, digamos, que la empresa realmente quiere para todos los colaboradores y no solo para un área. Entonces, en definitiva, hay que ayudar también a cambiar un poquito esa cabeza, ¿no? del CEO, del empleador, que lo quiere implementar, pero todavía tiene como sus dudas, ¿no? Porque realmente un líder empático, esto ya se sabe, entiende realmente y se conecta con las emociones de su equipo. Sabe que un domingo, cuando entra a la planta, le tiene que preguntar principalmente a uno de los encargados cómo le fue en la entrega de diplomas de fin de año de su hijo o en el partido de fútbol de ascenso de su hijo o algo que haya sido importante para ese encargado, porque quizás no viene con la mejor cara o llegó tarde y tuvo una complicación, entonces tiene que empaparse, tiene que caminar esos 5 o 10 minutos antes y es esa empatía realmente en el que esté presente, ¿no? Y que el otro día, qué bueno, entre todos me preguntó a mí o le preguntó a cada uno en el desayuno cómo fue el finde, que ese es el valor diferencial, digamos, ¿no? Para poder, digamos, mitigar también ese estrés y también maximizar el desempeño que tanto busca el CEO y que buscan todas las organizaciones. Y sabes que escuchándote, o sea, se me vino a la cabeza, ¿no? Un poco de una experiencia que tuve hace poco, que tiene que ver con esto de poder lograr, ¿no? Un estilo de liderazgo que quizás, o sea, porque a veces yo siento desde la consultoría, ¿no? Que a veces como que se malinterpreta el conectarse con la emoción, ¿no? O sea, como que no sé, el líder que no está acostumbrado, ¿no? A trabajar desde la gestión del talento, desde la gestión de la mirada del otro, de que esto que vos decías al inicio, cuando a la gente la tratamos bien, trabaja mejor, ¿no? O sea, y realmente se siente bien, entonces hay como una mejora en un montón de aspectos. O sea, no es hacer de psicólogos, ¿no? Sino el generar lazos de confianza que demuestren que te importa lo que le pasa al otro y que no es solo un instrumento, ¿no? Entonces, como vos bien decías antes, esto de quizás el liderazgo cambió mucho, ¿no? O sea, cuando nosotros éramos chicos, bueno, Nachito es más joven que yo, ¿no? Pero cuando yo era bastante más chica, ¿no? Era tipo, te daban órdenes y vos tenías que seguir esas órdenes y no había un diálogo y no había un conocer al otro. Hoy, digamos, la generación del liderazgo tiene que ver con hacer que las personas trabajen mejor, ¿no? O sea, y muchas veces es acercándonos, generando confianza, generando relaciones o vínculos. Y cuando hablamos de vínculos, no hablamos, no sé, de generar una sesión de terapia, ¿no? O sea, porque ahí también a veces podemos meter la pata y detonar cosas que no son favorables para el trabajo, sino de tener una visión de realmente de que el otro sepa que no sos solo un instrumento, sino una persona en un contexto, ¿no? Laboral, y que te importa eso. Sí, totalmente. Mariana, hace unos minutos mencionaste la importancia de un liderazgo asertivo, en donde el líder tiene un rol importante en tratar de reflexionar y entender el por qué una decisión fue mal tomada, ¿no? Estamos hablando de algo que quizás salió mal, algo que se decidió erróneamente. Y eso me lleva a pensar también que en este cambio de paradigma y demás, venimos de muchos años atrás, de muchas organizaciones en donde predominaba mucho la cultura del error desde algún lugar, ¿no? De buscar culpables en lugar de encontrar soluciones. Y ahí me lleva a pensar, hablando y reflexionando sobre todo esto de la inteligencia emocional y demás, ¿qué lugar ocupa el error en todo esto? ¿Hay una forma de pensar en una cultura del error que sea emocionalmente sana desde algún lugar? Sí, y por suerte hoy en día más empresarios se están dando cuenta
de que hay que empezar a correr un poquitito la mirada de el error es malo y lo tenemos que evitar, sino si aparece el error es algo constituyente de la organización y tenemos que gestionarlo. Entonces, esto tiene que ver, creo yo, con la antigua cultura del miedo, donde antes creíamos que justamente las emociones se podían dejar en la puerta de la fábrica, pero bueno, la historia, por suerte, nos dio la razón, y sobre todo aquellos que seguimos a Daniel Goleman, ¿no? Que hoy en día los seres humanos aprendemos o reaprendemos a pensar y sentir las emociones y ponerles nombre y no al revés. Entonces, la inteligencia emocional, en relación a la cultura del miedo, cómo la abordamos, ¿sí? Pasó de ser una teoría psicológica para ser una necesidad biológica, ¿sí? Tenemos que sobrevivir en este entorno de incertidumbre. La competencia es feroz, tenemos que lograr llegar a todos los deals y las metas, ok, pero hoy en día las empresas más emocionalmente sanas, por decirlo de alguna manera, le dan lugar a esta gestión, ¿no? Y entonces, cuando aparece el error, si ya la empresa lo estudió, si hubo un consultor como Paola que llega con su cajita de herramientas y dice qué podemos mejorar, hagamos un taller de liderazgo, bueno, hay ciertas prácticas, yo tengo 2 o 3 también que las implemento y muy bien en grupos de líderes, pero bueno, me refiero a que si ya lo gestiona puertas adentro de la organización, ¿no? Aparece el error y entonces ellos tienen herramientas, aparece el error y es como algo más que apareció y hay que solucionarlo entre todos. Entonces, me parece que hoy en día esa escuela de la cultura del miedo, por suerte, se está dejando de lado, se está dejando atrás, y entonces ahora abordamos la solución, la gestionamos. Justamente Goleman hablaba de eso en este nuevo paradigma. El error deja de ser un motivo de castigo para ser una nueva unidad de aprendizaje. Lo que decía Jane en su momento, las presunciones básicas, cómo la organización maneja el conflicto, cómo lo gestiona, qué solución aborda. Bueno, en esta cultura de aprendizaje, todo el tiempo, gracias a que la empresa se oxigena con nuevos talentos, nuevas ideas, y le da lugar para preguntar, ¿y vos cómo lo harías? ¿Cómo podemos llegar a esta solución? ¿Cómo lo abordás? Entonces, aparece la nueva visión de unidad de aprendizaje, vamos a ver cómo podemos llegar al problema. ¿Por qué? Porque justamente son organizaciones que permiten ese espacio y dan lugar a esos líderes, ¿sí? Para preguntarles el por qué, la visión del ser, ¿sí? Ese ser humano donde está implicado. Bueno, esto también tiene que ver con otras cuestiones, con el para qué, la visión, que hace un rato hablaba Paola, el para qué, poder tener el norte o los objetivos bien definidos y demás. Pero por suerte esa cultura del miedo del error se está dejando de lado. Y qué importante que es para las organizaciones eso, ¿no? Mariana, recién mencionabas y hacías referencia a Paola con su cajita de herramientas, por lo que me gustaría preguntarte, Pau, dentro de este rol de consultor, de acompañar organizaciones, de entender cómo funcionan desde algún lugar los equipos de trabajo y demás, en la práctica, ¿cómo se entrena la inteligencia emocional dentro de un equipo de trabajo? ¿Hay herramientas, hay metodologías concretas que las empresas puedan adoptar como para trabajar esto con sus equipos? Sí, un montón, o sea, me están sacando un montón de información en estas conversaciones. Sí, la verdad es que sí, yo siempre, justo lo decía, creo que en la talent anterior, que hablaba de esto de que se entrena todo el tiempo la inteligencia emocional, ¿sí? O sea, no es algo que aprendemos y decimos, listo, ya está, soy un genio en inteligencia emocional. No, señores, somos personas, ¿sí? O sea, por lo cual va a pasar que nosotros, como individuos, todo el tiempo vamos a tener que volver a esa cajita de herramientas, ¿sí? O sea, porque gestionamos equipos. O sea, y cuando gestionamos equipos, gestionamos nuestras emociones y las emociones de las personas que conforman nuestro equipo de trabajo,
¿sí? Entonces, muchas veces cuando me pasa mucho en las entrevistas, sobre todo para puestos de recursos humanos, que hablamos de esto de manejo mis emociones. Y es ahí donde digo, no, pero no, paren, chiquitos míos, o sea, está todo bien con manejar las emociones, pero las emociones no se manejan, las emociones se transitan, ¿sí? De las emociones aprendemos, las gestionamos de mejor o de peor manera. Es como, no sé, cuando nos enojamos y hacemos, voy a contar una anécdota que capaz, Nacho, vos te la vas a acordar que trabajaste mucho conmigo, para que vean que estas cosas se entrenan, ¿sí? Yo llegaba a la oficina, yo tenía un ritual de llegar a la oficina, siempre lo tuve en mis trabajos, donde llegaba, dejaba la cartera, me preparaba el mate, miraba los mails y después empezaba el día, ¿sí? El día que yo llegaba y no tenía ese ritual, ¿sí? Automáticamente me ponía de mal humor, o sea, porque yo decía, paren, todavía no llegué, ¿sí? Entonces, un poco al principio no lo compartía, me ponía de mal humor y transitaba el día de mal humor. Después con el tiempo le empecé a contar a mi equipo de trabajo, bien chicos, yo necesito llegar a la oficina, por eso llego temprano, porque me gusta llegar, prepararme el mate y después empezar el día. Y el equipo, o sea, una vez me pasó, o sea, si Gladys ve esta charla vas a ver que estoy hablando de ella. Una vez me pasó que una de las chicas de mi equipo me tenía que contar algo muy malo y no podía esperar a que yo llegara a la oficina. ¿Qué hizo? Me trajo el mate. Y yo automáticamente me empecé a reír y le dije, ok, ¿qué pasó? ¿No? Entonces me dijo, pero pará, primero tomate el mate. Entonces, la verdad es que son cosas que uno cuando gestiona equipos de trabajo, hacer consciente de sus propias emociones, permite que tu propio equipo te conozca. ¿Sí? Y esto de bajar la guardia con el propio equipo y poder uno decir, chicos, paren, tengo que pensar, ahora no puedo, o voy a esperar este tema media hora, ¿sí? O no sé, cómo vienen con tal tema que es prioridad, ¿sí? O sea, acercarnos al equipo desde el seguimiento, o sea, y desde saber en qué están de una manera no sé, tranquila o sana y que no, la persona no se sienta perseguida, porque eso también puede pasar. O sea, algo fundamental es conocer al equipo, ¿sí? Tenemos que conocer a las personas que conforman nuestro equipo de trabajo. Si no hacemos eso, es muy difícil que yo pueda gestionar a esa persona, porque claramente no voy a saber qué le gusta, no voy a saber su fortaleza, no voy a saber qué le disgusta, no sé, es como cuando yo te pido algo, Nacho, a vos que no te gusta hacer, ¿sí? Te hago toda una pelorata, te digo, che, fíjate tal cosa, ¿sí? O sea, porque claramente uno sabe qué le gusta o qué no le gusta a su equipo de trabajo, pero también tiene que ver con que, bueno, a veces nos toca hacer cosas que no nos gustan, ¿sí? Pero creo que lo más importante es conocernos nosotros, entender que somos personas que transitamos por presiones, sobre todo los líderes, ¿no? Por presiones, por objetivos. Tenemos que hacer que la gente trabaje bien y que esté contenta, como si fuera eso tan fácil, ¿no? Y además llegar a los resultados que nos piden, ¿no? Entonces, cuando nuestro equipo lo sabe, cuando nuestro equipo conoce el plan estratégico, cuando nuestro equipo es parte de esa construcción, o sea, siempre, o sea, mi gestión va a ser mucho más sana, ¿sí? Y eso no implica que no siga objetivos, eso no implica que no cumpla mis metas, ¿sí? Significa que el equipo me va a acompañar a que yo las pueda cumplir, que este es el estilo de liderazgo que Mariana recién proponía, ¿no? Esto de ser colaborativos, de entender en qué el otro me puede potenciar a mí, ¿sí? Y en función a eso, construir equipos que nos potencian. Cosas se pueden hacer todos los días en cualquier organización, teniendo un empleado, 2, 5 o 100, ¿sí? Tenés que acercarte a las personas que conforman ese equipo de trabajo. Qué importante que es conocer a tu equipo de trabajo realmente. Y no solo a tu equipo, también a las personas que trabajan en la organización, ocupen el rol que ocupen, estén trabajando directamente con vos o no. Creo que tiene que ver con el contacto humano que vas a tener en algún momento con esa persona y en la forma en la cual vas a abordar esa conversación. Bueno, recién mencionaste algo que a mí realmente me obliga a tener que traerlo a la conversación y tiene que ver con que venimos hablando mucho de la inteligencia emocional, de el cómo priorizamos un liderazgo asertivo, reflexivo, colaborativo y demás. Y me gustaría ver de qué manera también ligamos todo esto a los resultados, porque al final las organizaciones persiguen objetivos, persiguen resultados y demás. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo construimos una cultura que prioriza lo humano, pero sin perder el foco en los resultados? Bueno, esto que vos
traes, Ignacio, tiene que ver, es una linda dualidad, lo humano y el resultado y lo humano. Y diría yo que hasta es el punto angular de todo lo que el empresario, el CEO de una organización que ve que hay cosas que no están funcionando, se pregunta. Diría yo que es la pregunta del millón, ¿no? Y para darte una respuesta corta, te diría que no son objetivos opuestos, sino más bien complementarios, ¿no? Porque se construye bajo la premisa de que el bienestar es el motor y el resultado es el destino. ¿Sí? Voy de nuevo. El bienestar es ese motor que se construye por medio de esto que decía Pau, de el hábito, no en un taller de 2 horas. Lo tienen que ir cambiando día a día, semana a semana, mes a mes, hasta que se haga un hábito. Este es el recorrido. Pero el norte, esa zanahoria, ¿sí? Son aquellos resultados que vamos generando en función de que, cliché, si algo cambia, todo cambia, y es así, ¿no? Entonces, yo creo que van de la mano, ¿sí? Y justamente una cultura más humana no es esta cultura permisiva, blanda, la empresa cayó en una ONG, no. Es una cultura donde la gente se siente segura, volviendo, para admitir estos errores. No los esconde, porque eso se hace una bola de nieve y cada vez es peor. Entonces, se siente objetiva por esos, se siente responsable por esos objetivos, ¿sí? Y por ende, se va a ser responsable del resultado, ¿sí? Cuando priorizas justamente lo humano, estás eliminando el miedo. De eso habla mucho Marian Rojas Estapé, ¿no? Que nos dice todo esto de que el miedo anula y demás. Entonces, me parece que si hay algo que hemos aprendido a lo largo de diferentes estudios sobre la inteligencia emocional y sobre todo temas que ustedes lo ponen muy el foco, el tema de las métricas, el tema de la medición, si no se puede medir, es algo que carece un poco de base, ¿no? Indicadores de gestión, llevar toda la métrica, es que una cultura humana mide justamente ese engagement. Entonces, si medimos el clima, el nivel de energía o sinergia del equipo, con la misma rigurosidad que se miden las ventas, que seamos sinceros, lamentablemente en la práctica no se mide con la misma rigurosidad. Nos vamos a los números, cayeron las ventas, estamos todos tristes, ¿y qué hacemos? ¿Suben las ventas? Bueno, listo, no gestionamos nada porque subieron y estamos bien, y ese era el norte. No, se tiene que medir con esa misma métrica, ¿no? Entonces, los resultados financieros suben, el bienestar baja, algo está pasando. Entonces, el éxito sostenible tiene que ver con poder crear esa cultura donde justamente todos podamos aportar, ¿sí? Y por último, y no menos importante, esto me parece que tiene que ver con esta cultura del propósito, del para qué. Hacemos lo que hacemos porque no nos estamos desenfocando de los objetivos, pero tenemos que terminar de cerciorarnos que cada uno de los colaboradores entiendan el para qué, el objetivo. Entonces, cuando el líder levanta una mano y hace ese check-in antes de la reunión, como decía Pau, hoy quiero contar que me pasa esto, hoy quiero contar que como no pude desayunar, no pude tomar el mate, los primeros 10 minutos lo necesito, entonces no voy a estar lista y predispuesta para la reunión. Entonces, me parece que tiene que ver con ese para qué. Nos conocemos, todos sabemos el objetivo, todos sabemos el para qué, que conecta con el sentido de qué es lo que estamos persiguiendo. Bueno, entonces, de esa manera, ya no necesitas esa microgestión que es humanamente agotadora, ¿sí? Porque todo el equipo está alineado emocionalmente. ¿Con qué? Con el resultado. ¿Por qué? Porque entiende el para qué. ¿Y quiénes son los encargados? Bueno, nosotros. Gestión de las personas, los consultores cuando nos llaman, poder capacitar al líder donde algo elemental, sabe lo técnico, pero no sabe el para qué. No sabe que en este trimestre el objetivo cambió y no se lo dijiste. Una charla de 5 minutos en la oficina. Entonces, a veces parecen cosas que el líder a veces no quiere accionar
muchas veces no porque lo sabe y lo oculta, sino por un desconocimiento, dice, no sabía que yo era el encargado de comunicárselo. Entonces, también me parece interesante eso, ir destrabando todas esas conversaciones y llevando la narrativa organizacional a esas charlas que se tienen que dar. Entonces, no se trata de elegir, volviendo a tu pregunta, entre personas o resultados, ¿no? Se trata de entender que las personas son aquellas que producen los resultados, ¿sí? Que es ese destino. Y entonces, justamente esto se relaciona con que es una cultura que tenemos que priorizar lo humano, siempre protegiendo este activo más rentable que es la persona siempre, siempre como foco. Mariana, como para ir cerrando, y te voy a hacer una pregunta sumamente hipotética, sobre todo hoy en día, en el contexto en el que estamos, en el año 2026, en la coyuntura tecnológica que ya todos conocemos. Si tuvieras que imaginar el trabajo dentro de 10 años, ¿qué lugar crees que van a ocupar las emociones en la toma de decisiones y en la gestión del talento? Bien, bueno, yo creo que en 10 años la inteligencia emocional va a ocupar un lugar central dentro del sistema operativo de las empresas, creo yo. Va a dejar de ser una habilidad deseable para convertirse justamente en algo valioso, ¿sí? Que sin este valor diferencial, que es lo humano, y es lo que tenemos que ir entendiendo desde ya, una empresa no va a sobrevivir. Durante todo el recorrido académico, generalmente escuchamos a Maslow, autorrealización de la pirámide una vez que tenemos las necesidades básicas cubiertas. Ok, pero me parece que el principal desafío justamente es tratar de traer algo vigente en algo actual, que es una teoría que hoy en día cobra tanto sentido, ¿no? La autorrealización en la era digital, ¿sí? Ok, las necesidades básicas, lo relacionamos con la IA, van a estar automatizadas. Entonces el talento va a buscar en la cima de la pirámide esa autorrealización, ¿sí? Pero siempre que podamos alinear el propósito personal con el organizacional, y las condiciones tienen que estar dadas. Si no hay conexión emocional, entonces no hay retención del talento, mejor dicho, fidelización del talento. Entonces, por eso realmente creo que de acá a 10 años el talento no se mide por la variable cuantitativa de cuántos años de antigüedad tiene esta persona en la organización, sino por esta profundidad del vínculo, ¿sí? Me parece que tiene que ver con la profundidad de la empatía o el engagement real, la presencia real que tiene un líder con su equipo, con los colaboradores en la empresa, ¿sí? Pero siempre y cuando no perdamos el foco de nuestro rol, ¿sí? De esta experiencia más profesionalizante que sí tenemos que tener, liderando siempre desde la verdad y no desde el personaje, ¿sí? Liderando siempre desde el conocimiento pleno de que los colaboradores son parte de la solución que la organización puede tener, ¿no? Y entonces el futuro del trabajo, podemos decir, creo que ya se puede afirmar, para ir cerrando, que no está hecho de algoritmos, sino de vínculos reales, y que tenemos que aprender a gestionarlos con inteligencia emocional, que hay bibliografía de sobra, no podemos decir no la conocíamos, y me parece que ese puede ser el paso más humano y más rentable para todos. Y sumo algo para cerrar también, no es personas o resultado, lo dijiste vos hace un ratito, y te voy a citar en esta misma charla, son las personas las que generan los resultados dentro de una organización. Mariana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y también por traer estos temas tan vigentes y tan importantes para poder desarrollarlos. Gracias. Gracias Nacho y gracias Mari, la verdad que siempre está buenísimo compartir diferentes visiones y trajiste muchos autores que espero que cuando la gente lo vea, ¿no? O sea, pueda investigar, ¿no? O sea, pueda seguir metiéndose
es como vos dijiste, o sea, hoy está todo muy cerca, ¿no? Y nos podemos seguir formando y podemos seguir mejorando constantemente, ¿no? O sea, y cuando digo mejorando, esto no significa que esté haciendo algo mal, significa que lo que estoy haciendo lo puedo hacer siempre un poquito mejor, ¿sí? O sea, así que gracias por eso, me encantó compartir este espacio. Gracias, chicas, a ambas. Y para cerrar, si algo de lo que escuchaste hoy te hace sentido, te gustó, compartilo en redes, compartíselo a aquella persona que creas que le pueda sumar. Nos vemos en el próximo episodio de las Talent Talks.